Bueno, mi nombre es Cristian Felipe Rivera Mesa y en esta oportunidad les voy a hablar sobre sistemas de referencia geográficos y muy específicamente el usado en Colombia, el sistema Magna Sirgas. Pues inicialmente es importante definir lo que es un sistema de referencia, el cual corresponde a convenciones y conceptos que definen para cualquier instante y en tres ejes el eje X, Y y Z, la orientación y ubicación de los puntos. Estos se obtienen a través de diferentes modelos que han sido mejorados a través del tiempo, que nos lleva a la generación de coordenadas con el uso de marcos de referencia y que dan origen a sistemas geodésicos. Ahí vemos el punto fiducial, que es ese punto de coordenadas que precisamente da como orienta o aplaca un poco el tema de los modelos. Ahí hablamos pues del sistema geocéntrico, cuyo origen de coordenadas X, Y, Z coincide con el centro de masa de la Tierra, y el sistema geodésico local, cuyo origen se encuentra desplazado del geocentro. Ya hablamos del concepto del datum geodésico, que nos habla también de orientación y ubicación, pero en este caso se introduce el concepto de elipsoide biaxial en el sistema de coordenadas. Entonces aquí ya se hace referencia a la Tierra como una elipse cuya forma es más acertada a la realidad, y se habla del datum global y del datum local, cuyas concepciones son muy parecidas a las dos anteriores. Una coincide con el centro de masa terrestre, obviamente ajustando la elipsoide biaxial, y el segundo pues presenta ese desplazamiento. Ahí vamos a hablar de tres momentos importantes cuando se habla del datum de geodésico horizontal. Aquí es cuando ya presentábamos esas limitaciones, sobre todo de satélites. Entonces aquí el tema de los sistemas locales con elipses ajustadas, se empiezan a hacer esos ajustes y se les llaman los datum horizontales. Para el caso de Bogotá, pues se tenía el datum en Bogotá, y cuyo punto correspondía al observatorio astronómico de la ciudad, cuyo desplazamiento era, digamos, un poco considerable, pero estos sistemas aún son usados y dependen, pues, digamos, de ciertas vinculaciones con otros, pueden aún seguir siendo usados. Los sistemas globales de referencia se empiezan a implementar también con la aplicación de los datum horizontales, pero estos tienen unos ajustes adicionales a las elipses. Sobre todo se iniciaron con usos militares y luego se pasan a un sistema, digamos, de manejo civil. Luego están los sistemas geocéntricos de referencia. Aquí ya, digamos, se empieza a utilizar el concepto de otras variables que responden, por ejemplo, al tema de la rotación terrestre, donde se busca que el eje Z, digamos, esté en correspondencia con el eje de rotación. Entonces ya aquí se empiezan a incluir otras variables en pro de hacer mejoras a las concepciones geodésicas. Otro tema importante es el International Terrestrial Reference Frame. Este fue, digamos, un modelo o un sistema geográfico que ya inicia o ya incluye variables como la velocidad, donde se mejoran datos, reconoce las actividades dinámicas terrestres que incluyen velocidades y algunos datos satelitales. Esto permite pues más exactitud en la generación de coordenadas, en la generación de datos. Para América se inicia pues con el tema de Sirgas, donde si bien el sistema ITDRF, el sistema que acabo de mencionar, pues presentaba un excelente cubrimiento mundial, pues se reconoce que los continentes tienen diferentes densificaciones y también en temas regionales y nacionales y actividades económicas dinámicas, perdón, que sería importante destacar. Entonces nace este sistema de referencia geocéntrico para las Américas, que precisamente es el que adopta Colombia, el sistema Magna Sirgas, y es específicamente el Instituto Colombiano, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la entidad encargada del tema geodésico en el país, pues junto con unos puntos de GPS que tenía a lo largo del país, pues deciden incorporar o hacer una vinculación entre Sirgas y esos puntos y generar unos datos de precisión. Por lo tanto, se tienen 60 estaciones GPS a nivel nacional, 8 vértices Sirga, 16 puntos CASA, que es la central de Sudamérica, y entonces se genera pues el tema de Magna Sirgas. Es muy importante pues contar que el Instituto Agustín Codazzi siempre ha tenido pues hace 60 años esa gestión por generar unos buenos datos geográficos para el país, y junto con el Datum Bogotá, que correspondía a esos sistemas horizontales
y con el sistema ARENA, que lo que era un sistema muy interesante que desarrollaron, pero que obviamente tenía inexactitudes, pues se generaron vinculaciones con el Magna Sirgas o una migración de puntos y han logrado unos puntos que mejoran muchísimo o que se reconoce su mejoría en temas de exactitud y de precisión. Entonces, eso es lo que considero importante sobre los sistemas de referencia geográficos y sobre todo, o más específicamente, el Magna Sirgas para nuestro país. Muchas gracias.